La cifra del mes de mayo ha sido 3%, que es una barbaridad, Sí. ¿no? Y lógicamente yo creería que en las circunstancias en que estamos viviendo vamos a tener un nivel inflacionario entre el 10 y el 12%. Javier Zúñiga, economista, está enlazado vía Zoom con nosotros. Javier, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Digamos, no son precisamente buenos, ¿no?, los días que estamos viviendo. La inflación, ¿hace cuántos años que no teníamos esta inflación? Gino Michelini dice que podríamos llegar al 10% ya de inflación, que ya pasamos la barrera de los 8 puntos. ¿Tú qué piensas, Bueno, Javier? con las cifras que ha dado el Instituto Nacional de Estadística e Informática para el 1 de junio, con la cifra del mes de mayo, hemos llegado a una inflación acumulada de los últimos 12 meses del 8%. La cifra del mes de mayo ha sido 3%, que es una barbaridad, Sí. ¿no? Y lógicamente yo creería que en las circunstancias en que estamos viviendo vamos a tener un nivel inflacionario entre el 10 y el 12%. Qué horror. Lamentable. Pero ¿hace cuánto tiempo no nos pasaba esto? O sea, más de 20 años, ¿no? ¿Cuántos años? Exitosa. Yo recuerdo 1992, ¿no?, en donde el proceso inflacionario todavía no se había Controlado. terminado de corregir, ¿no? El Perú siempre ha estado con una cifra del 2,5%, ¿no? Lógicamente, razones de corte internacional, pero también de corte local, de no haber actuado, de no actuar de manera inmediata, hace que estemos en estos niveles, ¿no? Lo hemos conversado en varias oportunidades, Nicolás. Tú has comprado determinados productos a un tipo de cambio de 4.2, hoy día lo has comprado a 3.7, ¿no? El petróleo estuvo en $150 el barril, ahora está en 113, ¿y por qué razón siguen subiendo los precios de los combustibles? ¿No? Poco se hace, pero es un tema en que hay que trabajarlo, y yo creería que de esa manera la inflación podría bajar más, ¿no? Claro que las medidas del Banco Central son las adecuadas, pero ¿qué cosa está haciendo? Al subir la tasa de referencia, suben las tasas, ¿no?, de los créditos, y eso determina que la economía baje su nivel de crecimiento, ¿no? Claro, ahora el tema es cierto, ¿no? Estamos en una recesión que tiene factores determinantes internacionales, ¿no? La subida del precio de los combustibles, la subida de los precios de productos e insumos básicos para nuestra canasta familiar. Sin embargo, como tú dices, si tú tomas políticas adecuadas para enfrentar esta situación, puedes aminorar el impacto, pero nosotros, excepto las medidas que toma el Banco Central de Reserva, no hemos como levantado un escudo para protegernos, ¿no? Bueno, el Banco Central de Reserva solamente ha tomado una medida, que es la de subir la tasa de referencia, ¿no? Claro. Y al subir la tasa de referencia contraes la masa monetaria, pero otras medidas no se han tomado. Por ejemplo, el retiro de la totalidad de CTS, el retiro de la AFP va a generar que fluya mayor cantidad de dinero en la masa monetaria, y eso va a subir la inflación. Pero repito, se puede actuar en determinados niveles, tanto los medios de comunicación como las reguladoras, como los analistas, presionar para que el que importa, ¿no?, en general, venda los artículos finales al consumidor, ¿no?, a un tipo de cambio menor, y que no esté especulando cuando la inflación se encuentra en estos niveles. Claro, porque además acá hay una situación bien complicada. Las medidas del Banco Central de Reserva lo que tratan de hacer es bajar la demanda, ¿no es cierto?, con el alza de las tasas de interés. Pero por el otro lado tú tienes que la gente ha sido tan golpeada por la pandemia y ha recibido tanto golpe en los últimos meses por el alza de precios, y esto ya, como tú mismo estás señalando, está impactando en el empleo,
que la gente ha reducido sus ingresos o los ha perdido completamente. Entonces, nosotros todos los días, Javier, escuchamos a gente que está desesperada por la CTS, la AFP, el FONAVI, lo que sea, porque no tienen dinero para enfrentar sus necesidades más elementales. Es decir, la gente está desesperada, necesita plata en la mano para sobrevivir. Eso es cierto lo que tú dices, ¿no? La inflación es el peor impuesto para los más pobres. La inflación es el impuesto que va a afectar fundamentalmente a los que ganan poquísimo. El que está en clase media y clase alta no sufre absolutamente nada, ¿no? Entonces, las medidas que se han tomado afectan, yo hablo del CTS y la AFP, al sector formal, pero las personas que están desesperadas casi generalmente están en el mundo de la informalidad. Acuérdate que estamos en un nivel de informalidad por encima del 75%. Por lo tanto, las medidas están ayudando al que sí tiene un trabajo y al que sí le pagan AFP y al que sí tiene CTS. Pero todos aquellos que son el 75% de la población, eso es verdad, no los ayuda. Y la desesperación está en ellos, ¿no? Y lo que hay que hacer es combatir la inflación. El Banco Central lo está haciendo por un camino, pero yo creo que nosotros podemos presionar a que los que se dedican a importar no coloquen los precios no a $1 real. Ahora, el otro tema sobre el que llama también la atención Gino esta mañana, y quería comentártelo, Javier, es que lo han dicho también otros especialistas, es que las medidas que se han tomado en relación al alza de los combustibles no están funcionando. No. Es decir, se ha suspendido la aplicación del impuesto selectivo al consumo, ¿no es cierto? Y la gasolina ha seguido subiendo, pese a que, como tú señalas, el precio internacional del barril bajó, ¿no? No hasta donde quisiéramos, pero, ¿no? Sí, las medidas tomadas, la reducción o eliminación del impuesto selectivo al consumo, la reducción del IGB, no son medidas que han dado ninguna solución, ¿no? Y sobre todo en el tema del combustible. Pero lo irracional es que baja el dólar, baja el precio del barril y en el Perú suben los precios de los combustibles. Al subir los precios de los combustibles afectas prácticamente casi toda la economía, los sectores que determinan la inflación. Ahora, todos, yo entiendo que tú también compartes esa opinión. Se habla más bien de subsidios directos, ¿no es cierto? Es decir, de atender, por ejemplo, en el tema de los fertilizantes o en el tema de los bonos, es decir, ir directamente a la gente más vulnerable, más necesitada. Pero para eso necesitas caja, y la caja sale fundamentalmente en este momento de los ingresos generados por la minería. Pero tenemos 51 días paradas las bambas, y hay una congresista de Perú Libre que ha propuesto crear la empresa nacional del cobre y nacionalizar la explotación del cobre, comenzando por las bambas. El mensaje, o sea, ese proyecto no va a pasar en el Congreso, pero el mensaje que esto proyecta hacia los inversionistas es fatal, es lo último que necesitamos, ¿no? Bueno, la inflación que está afectando evidentemente a todos los peruanos, y repito, va a afectar más a los más pobres, ¿no? Yo creo que una proporción procede del exterior, ¿no? Podría yo decir que la proporción en un 55% procede del exterior, pero hay un 45% que procede, ¿no?, de la parte interna y de la incertidumbre política que hay. Esta incertidumbre política está afectando a todas las variables macroeconómicas, a todas, ¿no? Y la inflación es una de ellas. Pero si tú haces un análisis, por ejemplo, de inversión, va a ser cero. Haces un análisis de riesgo país, que éramos el mejor el año pasado, ahora ya no somos los mejores en riesgo país. Se han bajado todas las calificaciones de riesgo, no, para el Perú, ¿no? Por lo tanto, todas las variables macroeconómicas, salvo la exportación y salvo el tipo de cambio, han sido dañadas por la incertidumbre política. Y si siguen enviando esos mensajes, lógicamente no va a haber ninguna posibilidad que vengan inversionistas del exterior, no, a colocar sus recursos en el Perú. Claro, y además la falta de
Es decir, por ejemplo, este tema de las Bambas, que es increíble, ese es el más grande proyecto minero del país. O sea, solo el gobierno regional de Apurímac va perdiendo hasta ahora, porque el ingreso es superior a los 3 millones de soles diarios. Y ya van 52 días, o sea, ya perdieron 153 millones de soles de ingresos. Y estamos hablando solo del gobierno regional, ¿ah? A eso tienes que sumarle lo que está perdiendo de ingresos el Estado Nacional. O sea, olvídate la cantidad de plata más la afectación al empleo. Hay gente que ya le están aplicando la suspensión perfecta. O sea, si la empresa que le presta servicios a la minera hace 50 días que no chambea y por lo tanto no tiene ingresos, entonces no tiene cómo pagarle a su gente, entonces aplica la suspensión perfecta y la gente se quedó sin ingresos. Y estamos hablando de miles de personas. Cuando hay un conflicto, el más importante, Javier, es el de Huancuire, que es una comunidad donde se va a realizar sobre lo que eran sus territorios, la segunda fase de las Bambas. Y el problema para mí está claro, es que ellos, que son 140, 150 comuneros, no les ha gustado los dos tratos que hicieron anteriormente y quieren replantearlo. Bueno, que lo replanteen de una manera organizada, razonable, sentados en una mesa. Pero estamos en una situación donde el papel del Estado es fatal, ¿no? Haber permitido que las cosas lleguen a este extremo, ¿no? Cuando esto se pudo arreglar hace meses. Mira, la verdad es muy cierto lo que tú dices, el tema de gestión, el tema no de la intervención del Estado no ha afectado y sigue afectando a la economía tremendamente. El caso de las Bambas es un tema más que se podría arreglar sentándose en una mesa, ¿no? Y lo que pasa, creo yo, es de que quienes están conduciendo el país no les interesa la afectación de las variables económicas o no la entienden. Por lo tanto, les interesa poco si es que el riesgo país se deteriora, si es que las inversiones caen, no les interesa, ¿no? Y encuentra solamente a un Banco Central y a un Ministerio de Economía empujando la economía mientras todas las variables se deterioran. Es una verdadera pena, pero la gestión actual del país desde el punto de vista del sector público es fatal. Claro, el problema es que la perspectiva política mirada desde el ángulo económico es digamos, poco estimulante, ¿no? Porque si tú dices, ya, renuncia, cae Castillo, lo saca el Congreso, ya entra Dina Boluarte, también se la van a chifar, ¿no es cierto? Y no sé cuánto demorará eso, y de ahí entrará un gobierno, o sea, la perspectiva que tú le estás ofreciendo al mundo, o sea, cuando deberíamos estar atrayendo inversión, sobre la base de ofrecerles un país estable y seguro, le estamos ofreciendo un país absolutamente inestable. Ahora, ¿tú puedes cuantificar cuánto estamos perdiendo por lo de las Bambas? No solo en términos de lo que el proyecto, sino en general. Si pudieras echar un número, Javier. Yo creo que unos $1.000 millones. Qué horror. Qué horror. Mejor no te pregunto más, porque ya llegué golpeado esta mañana, he terminado de quitarme el ánimo, mi querido Javier. Muchas gracias a Javier Zúñiga, economista.